esa presentación en su clase. Así que vamos a dar inicio. Hoy honestamente no vamos a usar mayor cosa nuestro código, así que creo que es más para tomar nota el día de hoy. Nuestro cuaderno, si ustedes tienden a anotar en su cuaderno. Bueno, y veamos entonces la diapositiva. Cualquier cuestión que se presente durante la clase me avisan, interrúmpanme, por ejemplo, que se quede el audio grabado o algo, por favor, siempre avísenme para no perder el hilo de la sesión. Bueno, veamos entonces. Iniciamos con esta diapositiva como nociones generales del negocio jurídico contractual. ¿Por qué hablamos del negocio jurídico contractual? Veamos entonces cuál es la pregunta que surge acá en la diapositiva. ¿Qué es un contrato? ¿Verdad? Ya avanzamos, ya tenemos sabido qué es un negocio jurídico. Y ¿se acuerdan? Fuimos muy específicos tal vez en decir que el negocio jurídico no únicamente era un contrato. Incluso, voy a adelantar un poco. Vamos a ver, es el 1500. Ahorita les voy a decir qué artículo para que tengamos un poquito por ahí de amplitud en este tema. Pero bueno, iniciemos por favor con lo que tenemos en pantalla. Negocio jurídico contractual. Estoy haciendo énfasis en ese término de contractual que viene de contrato, ¿verdad? ¿Alguien me puede apoyar diciéndome qué es un contrato? Respondiendo entonces esa pregunta que está en nuestra diapositiva. ¿Qué será un contrato? O sea, pueden levantar la mano para participar. Yo les voy dando la palabra. ¿Qué puede ser un contrato? Gracias, Rolando. Adelante. Bueno, Lick, el contrato es una manifestación de voluntad y Sí. debe de tener ciertas características elementales, como por ejemplo que no existan impedimentos, que las personas estén capacitadas legalmente y que lo manifiesten, ya sea oral o ya cuando se trata de otro tipo de contrato formal, ya tendría que manejarse un tema escrito y para algunos negocios jurídicos no requieren formalidad más que la manifestación de la misma voluntad, dependiendo, ¿verdad?, del tipo de negocio. Entonces, básicamente esa es la génesis de un contrato. Sí, excelente. Muchas gracias por ahí. Incluso nos, nos ampliabas cuáles eran ciertos elementos del contrato, ¿verdad? Y absolutamente toda la razón. Entonces, un contrato, solo Rolando nos apoyó acá ampliándonos esta consulta. Entonces, claro, cuando hacemos relación a contrato, yo creo que a todos se nos viene a la mente y pues en algún momento hemos firmado algún contrato, ya sea por alguna línea telefónica. En su momento, ahora si se dan cuenta, hubo algún lapso de tiempo, recuerdo yo, que cómo promocionaban internet sin contrato, línea fija sin contrato y demás, ¿verdad? Porque entonces, definitivamente encontraron por ahí la manera de saltarse esta especificidad, tal vez que el Código Civil refiere y que vamos a ir desbaratando un poquito en esta clase. Entonces, como les digo, siempre es prudente hacer un poco de referencia a lo que establece o a lo que está en la historia o ciertas características de dónde vienen para que le encontremos también un sentido común a lo que estamos estudiando. Pues resulta
Y fíjense que contrato viene de un término en latín, contractus, ¿verdad? No, no es nada alejado de lo que hoy lo conocemos, que esto sí derivaba o esto venía del verbo contraere, ¿verdad? Si ya les digo contraere, ya le vamos hallando un poquito más de lógica a ese término. ¿Y qué es contraer? Es contraer, ¿no? O es lo contraído, ¿verdad? Y hacia dónde va encaminado, a un vínculo que se forma entre personas que lo celebran, ¿verdad? Porque se contraen por medio de un contrato derechos y también obligaciones. ¿Por qué? Veámoslo en el ejemplo más práctico que les ponía, que era un contrato de telefonía, ¿verdad? Ustedes se obligaban a pagar mes a mes una cuota establecida y la empresa telefonía se obligaba a proporcionarles a ustedes internet, los minutos de llamadas locales, al extranjero y demás, todo lo que conocemos, ¿verdad? El problema, si se dan cuenta de ahora tener un servicio de telefonía sin contrato, no me dejarán mentir. Yo tengo un plan por ahí de internet residencial y resulta que un par de veces me han hecho un ajuste en el precio. Me han subido, ¿verdad? Yo empecé pagando 299, ya voy por 325, ¿verdad? Ellos ajustan a su antojo los precios y como no hay un contrato, ustedes les preguntan, sí, es que lo que pasa es de que ahora le estamos dando tantos meses de Disney gratis. Nada es gratis en esta vida, nada, absolutamente nada. Todo lo estamos pagando. Entonces, pero sin un contrato, digamos, no tenemos ese título ejecutivo, no tenemos ese papel para ir ante la autoridad correspondiente a hacer el reclamo respectivo. Sí, Rolando, adelante. Sí, lo que usted comenta, por ejemplo, actualmente, no sé si a los compañeros les pasa, pero por ejemplo, en el caso de Tigo, eh, uno empieza contratando con una cantidad y conforme pasa el tiempo, no, que ya 10 más, no, que ya 15 más y que no, que 20 más y así. Entonces, no, pero yo no contraté eso, sí, pero es que se actualiza automáticamente, o sea, es lo que usted está Sí. diciendo, se presta también para eso. Y ahí no se puede ni reclamar, ¿no? O sea, no se puede, ¿o qué se puede hacer ahí? Exactamente, porque pues prácticamente hay un negocio jurídico verbal, ¿verdad? Y si ustedes, díganme, si ustedes no se apuran a pagar o incluso la llamada bien amable que les dicen, mire, fíjese que su fecha de pago es el 20, estamos a 15, pero es un recordatorio nada más. Eh, es molesto, la verdad que es molesto, porque tal vez uno nunca se ha atrasado y está la llamadita de recordatorio. Y por supuesto lo llaman a uno de números celulares, que si nos ponemos a investigar probablemente o se hacen las diligencias correspondientes, está a nombre de un particular, ¿verdad? Entonces, claro, esto también por la ley de las famosas tarjetas de crédito y demás, porque no podrían caer en acoso si están llamando del número de la empresa y más, pero bueno, ya no nos vayamos tan lejos. Entonces, específicamente es lo que yo comentaba y el compañero ampliaba. Si hay un acuerdo al aceptar un servicio como ese, en el que dijimos, sí, quiero beneficiarme con ese servicio que ustedes ofrecen. Entonces yo les voy a pagar y de acuerdo. Ahí hay un negocio jurídico, ¿verdad? Ahora el negocio jurídico contractual ya está plasmado en un contrato. Ese contrato que le da forma, ya vamos a verlo, el Código Civil, ¿verdad?
Entonces regresemos a ese contraere que les mencionaba, ese verbo, ese término latín, ¿verdad? Que se contraen derechos, se contraen obligaciones, porque aquí alegamos por todo, a ustedes por algo vamos a ser abogados, pero por supuesto que con fundamentos. Resulta que nos están llamando para cobrarnos y ni siquiera es la fecha todavía, pero se cae el internet y nos contestan, sí, es un problema técnico, ahí le vamos a resolver. Y pasamos 3 días sin internet y no nos dicen, mire, de acuerdo a esto, le vamos a hacer un reintegro, le vamos a subir su internet. Jamás, ¿verdad? O sea, hay un atropello ahí a los derechos completamente. Pero si es obligación de ellos, ese contraere al que hacemos referencia con ese término, ellos contrajeron la obligación de brindarnos el servicio y nosotros la obligación de pagar. El derecho de ellos, digamos, es de que nosotros les paguemos, es nuestra obligación, y el derecho nuestro es de que a cambio de ese pago recibimos el servicio, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el artículo, ahora sí, para usar un poquito el código, si no se pone triste, el Código Civil. 1517, por favor. Artículo 1517. Es muy breve y establece que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Veamos el 1518, qué interesante, por algo que hemos venido viendo en la sesión de clase anterior. Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, ¿verdad? Excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez, ¿verdad? Para ejemplificar esto, nada más hagamos alusión a la clase anterior que les decía que existen ciertas solemnidades que perfeccionaban o hacían que se manifestara la voluntad. Por ejemplo, en el matrimonio que decían sí acepto, ¿verdad? Este es un ejemplo nada más, pero haciendo referencia a que cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez, ¿verdad? Bueno, por ahí dejemos este tema un poquito con el Código Civil y sigamos avanzando. Fíjense que Puch Peña establecía que el contrato es un acuerdo de voluntades anteriormente divergentes, por el cual las partes dan vida, modifican o extinguen una relación jurídica. Eso, si se dan cuenta, lo encuadramos bastante bien con lo que establece el artículo 1517, ¿verdad? Una relación de derechos de carácter patrimonial, ¿verdad? Esta aseveración de Puch Peña la encontramos nosotros en el Compendio de Derecho Civil Español, se llama este, este texto de Federico Puch Peña. Puch se escribe así como un jugador del Barcelona, creo que es Piuj, ¿verdad? P-I-U-G, Federico Puch Peña, ¿verdad? Encontraremos, si alguien va a adquirir el libro que les recomendé en su momento, verán que el maestro Pancho Flores lo cita mucho a él, porque si quieren ustedes indagar un poco más, pueden buscar algún texto de Puch Peña, excelente material el que él eh, en su momento realizó, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es un contrato? Ahora vamos a la diapositiva nuevamente. Dice, es un acuerdo de voluntades anteriormente divergentes por el cual las partes dan vida, modifican o extinguen una relación jurídica o una relación de derecho de carácter patrimonial. Prácticamente lo que les estaba compartiendo. Veamos ahí la diapositiva, dice Cabanellas. Vamos a aceptar personas, permita. 11 personas en sala de espera. Ahí está. La diapositiva, entonces, tenemos también Cabanellas, es otro autor que cita mucho, maestro
Pancho Flores, y dice, lo define especie particular de convención, cuyo carácter propio consiste en ser productor de obligaciones. Es otra noción que podemos tener nosotros acerca de qué es un contrato. Entonces, yo creo que con esto que hemos leído, que les he compartido, que hemos visto en el Código Civil, lo que nuestra legislación especifica, ya podemos crear nosotros por cuenta propia un concepto de qué es un contrato, ¿verdad? Y veamos entonces, sigamos con la diapositiva. Por lo tanto, dice, cabe destacar que todo vínculo de derecho demanda para ser generador de efectos la concurrencia de tres elementos: los personales, los objetivos o materiales y los formales. Permítanme que sigo admitiendo. Bueno, entonces, sí, Danilo, adelante. Sí, muy buenas tardes, Lick. ¿Qué tal? Sí, disculpe, ¿me escucha? Sí, te escuchamos, Danilo. Sí, fíjense que me resultó una duda. Ahora en la actualidad hay muchos tipos de contratos que se podrían decir en línea a la hora de contratar un servicio. Le voy a poner un ejemplo, cuando uno solicita en la aplicación Uber un servicio pues, de taxi, ¿verdad? De traslado Sí. hacia otro lugar, de un punto A a un punto B, ahí se crea un contrato, aunque no se especifica cómo consiste ese contrato, creo que sí se crea un contrato, y, pero a la hora de que no se cumpla este contrato, por ejemplo, que exista algún accidente o algo que no se cumpla lo que se pactó, ¿verdad? De llevar al punto A al punto B, también es un delito, ¿verdad, Lico? ¿Cómo sería? ¿Se podría ampliar un poco más? Claro, claro. No sé si entendí bien, pero para ampliar un poquito acá, quiero hacer referencia a otro artículo, para que aquí sí nos adelantamos bastante, pero como es materia de este curso, pues no está nada mal. Vamos al artículo 1574, por favor, para que vean ahí que vamos haciendo como una telaraña, digo yo, vamos uniendo varios artículos al hablar de un solo tema. Y eso es el derecho prácticamente, ¿verdad? Por eso es de que debemos de leer y leer y leer, porque a veces se nos viene a la mente y decimos, yo sé que leí algo acerca de los contratos por tal artículo, tenemos que tener manejo de nuestros códigos. Esto nos lo califican al momento de evaluarnos de nuestras fases, manejo de leyes o de códigos. Oyen, entonces lean ahí. Artículo 1574 establece que toda persona puede contratar y obligarse, ¿verdad? ¿Por qué contratar y obligarse? Ya vimos cuál fue el artículo que leímos anteriormente, el 1517, que dice, hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación, ¿verdad? Entonces, el 1574, perdonen, establece que toda persona puede contratar y obligarse. Ya dijimos que el contrato, ya vimos de dónde viene más o menos el término, digo más o menos porque lo vimos tal vez de una manera un poco apresurada, pero porque no quiero hacer tanto énfasis, sino más bien en lo que establece el Código Civil. Por supuesto que ya sabemos
¿De dónde? ¿De qué latín proviene el contrato? De contraere, ¿verdad? Bueno, toda persona puede contratar y obligarse, primero por escritura pública, segundo por documento privado o por acta levantada ante el alcalde del lugar. Tercero, por correspondencia y cuarto, verbalmente. Ahí más adelante podemos ver algunas otras características de los contratos o formas de los contratos. En el artículo por lo menos del 1574 al 1578, ¿verdad? Ya hablando puramente del negocio jurídico contractual, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la pregunta de Danilo, creo que fue acerca de que uno firma ciertos contratos. Ya les voy a ampliar un poquito más, porque han visto que ahora no me dejarán mentir, ingresamos a internet, llenamos alguna solicitud, por ejemplo, compramos entradas para concierto, para el estadio, para lo que sea, y le damos un clic a acepto términos y condiciones, ¿verdad? ¿Ustedes creen que eso cabría en alguna manera de contratar y obligarse que establece el Código Civil? Se los dejo ahí para que les haga ruido, analícenlo, piensen, y eso ya lo vamos a ver, creo, el próximo día de clases. Hoy en eso propiamente no es un contrato, pero ahí para que sigan leyendo y tengan, por supuesto, consultas y podamos resolverlas. Oye, entonces, regresemos a lo que estamos viendo ahorita en nuestra diapositiva. Porque no quiero llegar hasta lo que estamos hablando ahorita sin pasar por lo que corresponde. Por lo tanto, dice la diapositiva, permítame, vamos a ver. Cabe destacar que todo vínculo de derecho demanda para ser generador de efectos la concurrencia de tres, elementos. ¿Quiénes o cuáles son los elementos personales? Alguien ahí rápido que levante la mano y me diga, elementos personales son estos y aquellos. ¿Alguien o nadie tiene? Eric, adelante, por favor. Eric Santizo. Eh, yo consideraría, licenciado, que los elementos personales corresponde a las partes a quienes compete el contrato, ¿verdad? Ahí sí que quien va a contraer los Sí. derechos y las obligaciones. Exactamente, gracias. Entonces, definitivamente, nada más que agregar. Los elementos personales de un vínculo de derecho contractual, agreguémosle, son personales, las partes que están contrayendo esa obligación o esos derechos, ¿verdad? Siempre dejo un poquito los que aparecen ahí en la diapositiva en medio de último. ¿Por qué? Si nos vamos a los formales, repito, perdónenme que a veces dé clase como que fuera para niños de primaria, pero escuchemos ese término, formales, que formales no es como andamos vestidos, no, eso no es. Ya quitémonos eso. Si hablamos de los formales, ¿qué creen ustedes que puedan ser elementos formales? Sí, José Molina. Son las formalidades que nos requiere la ley y la norma, el cumplimiento. Excelente. Propiamente, como lo dices, José. Y si leemos el acápite del artículo 1574, capítulo 3, que dice forma de los contratos, de eso viene ese término formal, de la forma, ¿verdad? De la forma que la ley establece para la contratación. Veamos el artículo 1575, yo lo voy a leer. El contrato cuyo valor exceda de 300 quetzales debe constar por escrito. Si el contrato fuere mercantil, puede hacerse verbalmente.
si no pasa de 1,000 quetzales. Entonces ahí nos está obligando la ley. Si yo quiero comprarle un teléfono a alguien de ustedes, o aquel ejemplo otra vez, y resulta que el teléfono vale 350 quetzales, debemos de celebrar ese contrato por escrito. ¿Y cuáles de esas opciones del 1574 creen ustedes que son escritas? Por supuesto que la escritura pública, pero díganme qué notario va a querer también decir, bueno, está bien, por un negocio jurídico contractual de 300 quetzales, ¿cuánto puede cobrar? Si lo que se gasta en protocolo, en avisos, pues las obligaciones notariales y va a costar que alguien lo haga. Por supuesto que hay personas que dicen, no, yo quiero que en escritura pública se haga constar esa compraventa o esa venta a plazos que se va a realizar, lo que sea. Bueno, pero si vale 300 quetzales el teléfono, podemos hacerlo verbalmente, ¿verdad? Podemos celebrar ese negocio jurídico contractual en forma verbal, porque como lo establece el Código Civil, no pasa de 300 quetzales, ¿verdad? Bueno, ese es un ejemplo de esos elementos formales. Ya hablamos de los personales, son las partes, ¿verdad? Incluso esas partes para ponerle un poquito subirle un poquito aquí el nivel, ¿verdad? Académico. Esas partes o esos elementos personales podrían ser no solo yo en nombre propio, sino que yo representando a una entidad, ¿verdad? Podría ser una entidad estatal o podría ser una entidad mercantil, ¿verdad? Que tenga fines de lucro o una entidad sin fines de lucro incluso, ¿verdad? Ese es un elemento formal. Como bien lo dijo el compañero, son las partes y las partes no simplemente son dos personas físicas, ¿verdad? Sino que pueden ser dos personas jurídicas. Eso ya lo vieron ustedes en Civil 1, ¿o me equivoco? ¿Cuáles son las personas jurídicas? ¿Cuáles son las personas físicas, personas naturales? Por ahí les estoy poniendo un poquito de ruido o de nivel más complejo tal vez, pero creo que tenemos completamente comprendido lo de las personas jurídicas, ¿verdad? Entonces, esos elementos personales podrían ser dos personas jurídicas, podrían ser dos personas físicas, comunes, sencillas, por así decirlo. Los formales, entonces, la forma que se le debe de dar al contrato que se va a celebrar. Entonces, esos elementos objetivos o materiales, ¿cuáles creen que puede ser? Alguien que tenga la idea. ¿Qué podría ser esos? Gracias, Rolando. Adelante. Pues los objetivos materiales son los elementos que se van a establecer dentro del contrato, la cosa la cual va a ser el medio de intercambio dentro del contrato o negocio jurídico. Efectivamente, gracias, Rolando. Sí, el objeto, ¿verdad? ¿De dónde viene ese término de objetivos o materiales? ¿Qué es lo que nos está llevando a celebrar un negocio jurídico contractual? En eso se resumen entonces esos tres elementos que son necesarios para que generen efectos, para que un negocio jurídico contractual nazca a la vida jurídica, ¿verdad? Si solo hay un elemento personal, pues con quién está negociando, no hay un negocio jurídico como tal. Si no hay un objeto por el cual se está negociando, pues no existe la concurrencia de los tres elementos. Y si no le estamos dando la forma que establece la ley, tampoco. O sea, a lo que voy es de que con la falta de alguno de estos tres elementos,
no es generador de efectos el vínculo de derecho del que estamos haciendo referencia, de acuerdo con la diapositiva, o sea, el negocio jurídico contractual. Bueno, yo creo que la clase de hoy está un poco seria, callada. Vamos a ver, sigo admitiendo personas, vamos a ver cómo vamos con las diapositivas, qué nos falta y principios que afectan la contratación. Sí, casi que ahí vamos a ir finalizando con esta diapositiva. Pero quiero escucharlos. Vamos a ver cómo están, tienen dudas, nada les ha quedado claro, están más perdidos que cuando iniciamos la clase o el curso o no. ¿Cómo vamos? Por mi Vamos bien, parte, dice. excelente, licenciado, muchas gracias. Sí, qué bueno, gracias. Bueno, entonces sí voy a proceder también a decirles que definitivamente, una pregunta de examen es, ¿qué es un contrato? ¿Qué es un contrato? ¿Qué es un contrato? Los que han cursado conmigo, ya sea pues Civil 1, es el otro curso que parto acá en esta amada casa de estudios, ya saben. Yo si les pregunto qué es un contrato, si es una pregunta abierta, creo que así se llaman esas preguntas. De profesión no soy maestro, disculpen, se me puede escapar. Pero no les exijo que me digan con comas y puntos alguna definición que yo les haya dado. Me interesa y por eso les comparto lo que algunos autores exponen acerca de, en este caso, qué es un contrato, ¿verdad? Para que ustedes generen su propio concepto de contrato. Por supuesto, sabemos de que sin esos tres elementos que ya mencionamos, no puede existir un contrato, ¿verdad? Veamos qué dice Isaac. Buenas tardes, Lick. Para mí un contrato es un acuerdo entre dos o más voluntades con objeto lícito y posible. Excelente. Yo le agregaría y con las formalidades que la ley establece. Ahí ya tenemos los tres elementos, ¿verdad? Eso le agregaría yo, pero excelente definición. Incluso estoy seguro, pueden buscar en internet qué es un contrato. Asegúrense de que tenga esos tres elementos. Por supuesto, como ya hablamos de un negocio jurídico, recuerdan de que debe de ser un objeto lícito. Si es ilícito, pues no puede haber un negocio jurídico, definitivamente, ¿verdad? Deben de declarar su voluntad, como lo leímos en el 1251, ¿verdad? Pero eso es más al aire, por así decirlo, el negocio jurídico. Estamos hablando ya de un contrato común, ¿verdad? Por eso es más apegado a la razón lo que el compañero ahorita nos dio la definición. Muy bien, gracias por la intervención. Y así podrán surgir otros conceptos de qué es un contrato, ¿verdad? Revisemos ahí en la diapositiva, encontramos por lo menos dos definiciones, ¿verdad? Y definiciones muy bonitas, ¿va? Se escucha muy propio hablar así, muy técnico tal vez, pero por eso les dejo un nivel, digamos, de hasta con tecnicismos alto para que lo desbaratemos, utilicemos un lenguaje que ahorita se nos facilite más, pero siempre con las miras a llegar a ese nivel técnico que nos escuchamos qué decirles, un abogado se escucha muy culto, incluso hablando con ciertos tecnicismos, pero sabiendo también poderlos traducir a alguien que no nos comprenda al 100%, ¿verdad? Por eso me interesa y les repito, que ustedes formen su concepto de qué es un contrato. Escuchemos a alguien más que me diga qué es un contrato.
Así, no busque ahorita en internet, sino con lo que ya dijimos que me puede decir, yo creo que es esto, y eso es lo que quiero escuchar. Claro, si alguien ya tiene un nivel más avanzado de práctica incluso del derecho, pues excelente, escuchemos también. No está nada mal. Alguien entonces que nos pueda decir qué es un contrato. Sí, Lick, yo diría de la Perdón, forma, Danilo, no se escuchó. sí, diría de la forma más sencilla, que es un acuerdo de dos voluntades en la que puede ser oral y escrito únicamente. Pienso yo que podría ser así. Sí, excelente, excelente. Sí, ahí está, ahí tenemos otra opción. Se me ocurre una ahorita que podría ser, es la manifestación de dos o más voluntades con un objeto lícito por medio del cual crean derechos y obligaciones. Eso, por así decírselos, no me lo inventé, o sea, ahí conformé con lo que escuché, que es un contrato, una definición, ¿verdad? Y estoy tratando de esa misma manera de darles muchas opciones, porque en el examen parcial puede que les venga selección múltiple, perdón, o que ustedes lo respondan con sus palabras. Entonces, analícenlo ahí y busquen también más definiciones para que ustedes puedan conformar su propio concepto de un contrato. Bueno, sigamos avanzando entonces. Principios que afectan la contratación, dijimos, ¿de acuerdo? Permítanme, vamos a ver si está bien. Bueno, principios que afectan la contratación, consensualismo, formalismo y la autonomía de voluntad. Veamos a qué hacemos referencia con estos tres principios también que afectan la contratación. Resulta que ese famoso consensualismo, este es un principio, ¿verdad? Estos tres que estamos hablando son principios. El principio del consensualismo hace referencia o alude a que para que haya contrato basta con el acuerdo de voluntades, ¿verdad? Sin que, sin que sea necesario ningún tipo de formalidad. Ese es el consensualismo como tal. Sin embargo, pues esta postura o esta teoría o este principio sí omite ciertos elementos de los que acabamos de hacer referencia. No me dejarán mentir. Pero bueno, este es un principio nada más. El formalismo hace referencia, es lo que les decía, ¿verdad? Y lo que un compañero por acá nos amplió. El formalismo alude a lo que es fundamental para que el acuerdo de voluntades se constituya. Esa forma, entonces, como sí ya vimos que establece el Código Civil, forma de los contratos, ese es un formalismo, esos son formalismos. De aquí en adelante, cuando lo escuchen ustedes, formalismos o formalísimos, eso está haciendo referencia a lo que está apegado en la ley, ¿verdad? No a alguien súper formal, ¿verdad? No a lo formal que vamos a una cena, no. A lo formal que nos vestimos para ir al trabajo, no. Es a la forma que exige la ley. Y la autonomía de la voluntad. Hay un término siempre en latín, pacta sunt servanda, se llama. Solo se los amplío. Dice, el contrato es ley entre partes. Pacta sunt
servanda. Así como se escucha, para qué ampliar tanto? Pacta sunt servanda. El contrato es ley entre las partes. Este precepto, este principio, si lo pactado entre las partes es ley, gracias Manuel, efectivamente, ¿verdad? Por ahí hay diferentes acepciones, pero hacen referencia a lo mismo. Entonces, bajo esta premisa yo quiero preguntarles algo. ¿El Estado tiene injerencia entonces en un negocio jurídico contractual, sí o no? Esa se me ocurre que podría ser una pregunta de examen. Les repito la pregunta. ¿El Estado tiene injerencia en un negocio jurídico contractual? Alguien que me responda sí, no y por qué. José Molina, adelante. Es relativo. O sea, mientras esté haciendo, o sea, no haga algo, mientras no haga algo que la ley me prohíba, porque me permite hacer todo lo que la ley no No está prohíbe. prohibido. Exacto. Sí, Entonces, si excelente. el objeto es lícito, el Estado no tiene nada que menear ahí. Ajá. Sí, Así sin lo veo. embargo, si no es lícito, no puede haber un negocio jurídico, Sí. ¿verdad? Pero tenés la noción, me gusta la respuesta, está bien, vamos a conformarla con algo más adelantito. ¿Alguien más, por favor? Porque aquí, bueno, sí, adelante, Rolando. Sí, Lick. Lo que pasa es que todo depende, Lick, porque, por ejemplo, lo que establece la ley para propiedades, ahí sí interviene el Estado, porque tiene que haber un procedimiento formal, tiene que hacerte una inscripción ante el registro de la propiedad, entonces ahí sí tiene injerencia. Lo que la ley establece como ese tipo de negocio jurídico o contratos, sí, sí hay intervención, obviamente, ya sea directa o indirectamente del Estado. Ahora, habrá algunos tratos, como por ejemplo, entre dos personas que se venden algún tipo de objeto que no supera incluso la cantidad establecida, pues ahí el Estado no interviene para nada, ya las personas deciden bajo qué condiciones o cómo lo establecen, si quieren escribir algo o no, o simplemente a través de la manifestación oral de la voluntad. Eso es lo que yo considero ahí. Gracias. Gracias, Rolando. Excelente. También se complementa con lo que nos han expuesto y todo va muy atinado. ¿Alguien más? Porque vamos a ver, veo algunas personas con su cámara encendida. Muchísimas gracias. Pero para mí solo en clase vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas con cámara y las 3 que me han respondido únicamente y yo estamos en esta clase. Y dice que hay 129 conectados, pero tengo mis dudas. Sí, Lick, 129 aparatos conectados, nada más creo yo, porque de ahí solo participan pocos. Pero ayúdenme. ¿Tiene injerencia entonces el Estado? Ya obtuvimos un par de respuestas. ¿Tiene injerencia el Estado en un negocio jurídico contractual? Sí. ¿Por no, qué? No. ¿Y una por opinión, qué? Lick. ¿Verdad? ¿Alguien más que cree? Sí, yo pienso que un contrato es privado, es un acuerdo entre dos personas. Por ejemplo, un alquiler no tiene que interferir el Estado. Es mi punto de vista. Gracias, Danilo. Claro. Y hagamos referencia al segundo numeral del 1574 que establece que por documento privado puede ser una de las formas de contratación, ¿verdad? Vamos bien, pero una respuesta más. Vamos a ver, alguna compañera, solo compañeros han participado, me alegra bastante, pero alguna compañera que pueda aportarnos algo. Ustedes tienen muy buena creatividad, además de todo. A veces tienen un ojo más crítico, un oído más crítico que uno de hombre, que es a veces un poco más, actuamos por instinto, ¿verdad? Alguien está preguntando algo, ni sabemos la respuesta, pero levantamos la mano porque queremos ser los primeros.
muchas veces, ¿verdad? Pero las mujeres, vamos a ver, alguna dama que nos pueda complementar algo de lo que los compañeros han expuesto. ¿Alguna compañera, repito la pregunta, tiene injerencia el Estado en un negocio jurídico contractual? Hablando, por supuesto, que son dos partes particulares, ¿verdad? O dos personas particulares. Sí, María Soto, ¿qué piensas? Después vamos con Sandra, gracias. Buenas tardes, licenciado. Pienso que sí podría darse si a una de las partes incumplen en los acuerdos que hay en el contrato. Ahí podría intervenir. Gracias, el Estado. Muy bien, gracias, María. Sandra, adelante. Buenas tardes, licenciado. Yo pensaría de que sí, el Estado tiene injerencia, más que todo porque es a través de las leyes que se está pactando, ¿verdad? Porque es un contrato lo que se está haciendo y siempre pues para mantener el orden público, respetando las normas y pues que siempre está basado en ya sea en la Constitución o en algún artículo del Código Civil, por ejemplo. En eso es en lo que yo me basaría más o menos de que probablemente sí el Estado ingiere. Sí, muy bien, gracias, Sandra. Eres muy amable. Y miren, hay personas por ahí, no tengan pena. Yo con decir que gracias a los que ponen su cámara, tengan pena. Hay quienes van caminando, van en el bus, van conduciendo. No tengan pena. Pueden continuar ahí sin su cámara. Pero repito, nada más es un agradecimiento a las personas que están sentados, están en la comodidad por lo menos de una silla, en un lugar seguro para poder conectar su cámara. No hay problema. Oye, no tengo problema con que no activen cámara. Sí, Keren, cuéntame, por favor, Keren, faltaba también tu intervención, adelante. Muchas gracias, licenciado. Yo pienso que no. No tiene injerencia en un negocio jurídico contractual debido a que el derecho, cuando se va a hacer un negocio jurídico contractual, es parte del derecho privado. Por lo tanto, Sí, se recurre al derecho civil por lo regular. ujú, Entonces, sí. ahí es donde no entraría el Estado porque no es derecho público. Bueno, es mi opinión, Ok, ¿verdad? Gracias. gracias, Keren. Tienes mucha lógica con lo que estás exponiendo también, gracias. Mérida Soto, adelante. Buenas tardes, licenciado. Pues en mi opinión sí tiene injerencia porque el contrato pues respalda a las dos personas, porque es un contrato privado, ¿verdad? La cual va a hacer valer los derechos del que lo contrae como el que como el que Sí, sí. lo da. Entonces, en mi El que se opinión, obliga dicen que y el que, sí, sí, pues. ajá, no, es Gracias, de dos, ajá. exactamente. Gracias, muy amable compañera. Eso es Y una más. miren, gracias. Eso es lo que yo quería. Escuchar esa lluvia de ideas, lo voy a llamar así, para que a partir de ahí conformemos nosotros y les voy a decir el chivo de por qué me interesa escucharlos. Créanme que no es absolutamente nada malo jamás, pero em, quiero saber sus nociones para saber de qué manera también explicar, ¿verdad? Y bueno, empecemos porque pues yo no le estoy dando el curso aquí a personas que tengan tal vez el mismo tiempo de yo de graduado o a un mi pariente que tal vez sea abogado, a otros abogados, no. Estamos formando profesionales y de la mejor universidad. Entonces, miren pues, ¿tiene injerencia el Estado en el negocio jurídico contractual, sí o no? Vamos ejemplificando y último les digo sí o no, para que ustedes vayan analizando lo que les digo. ¿Quién nos está dando la forma del contrato? ¿De dónde vienen esos elementos formales? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Vienen de una ley, ¿verdad? Vienen de una ley. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, el contrato cuyo valor
exceda de 300 quetzales debe constar por escrito. Démosle la vuelta a ese, como que fuera calcetín ese artículo, con el perdón, ¿verdad? El contrato que no exceda de 300 quetzales no debe constar por escrito. Ah, bueno, entonces, ¿quién es testigo o qué puedo hacer yo si solo por palabra quedé con alguien de hacer un negocio? Con nadie, no hay más allá de un papel, por ejemplo, no hay más allá de la palabra que nos prometimos. Sí, el entregarme un termo bien bonito, color rojo, con el escudo de los rojos, y no hay más palabra en el que quedó de decirme, te voy a dar 2 pagos por ese termo. Bueno, porque no excedía de 300 quetzales. Ahí, pues sí, como dicen las palabras, se las lleva el viento. Pero esa es una forma que incluso la ley me está dando la opción de celebrar un contrato, ¿verdad? Vámonos, siempre es la ley. Bueno, hacíamos referencia al término que yo les comentaba de pacta sunt servanda. ¿Cómo? Alguien más, de hecho, vi algo en el chat. Vamos a ver. Dijo Vale Toscana, dice. Considero puede tener injerencia, pero en ciertos casos y con limitaciones, porque en su mayoría se basa en voluntad de las partes. Exactamente. Regresemos a lo que les estaba diciendo de pacta sunt servanda. Decía Manuel, lo pactado entre las partes es ley. O sea, esa es la única ley. No hay injerencia de nada, de ninguna otra ley, ni de nadie más, aparentemente. Pero repito, y si se dan cuenta, la historia, por eso empezaba con historia y un poco acerca de este curso, de lo que estamos viendo hoy. ¿De dónde viene incluso el término y demás al hacer referencia al negocio jurídico contractual? Y decimos del verbo contraere, ¿verdad? Porque se le va dando tal forma de que se pueda plasmar en una ley, ¿verdad? O incluso existe el derecho consuetudinario, que ya lo vieron ustedes en otro curso anterior también. Pero bueno, estamos hablando por la costumbre, ¿verdad? Que al final resulta ser ley. Pero entonces, sí, yo puedo acordar con mi vecino, lo que sea, tal vez que me va a regalar su portón o me va a dejar entrar por su casa y brincarme a la mía, porque así lo decidimos y pues es nuestro problema. Pero resulta de que el acuerdo entre mi vecino de que yo puedo entrar por su casa, ahí estamos hablando ya de otras cosas, ¿verdad? Pero yo algún día transgredo ese acuerdo. Entonces él puede reclamar y decir, no, momento, quedamos en que solo vos ibas a entrar por ahí, ahora estás entrando vos, está entrando tu cuate eh, y toda la familia. En eso ya no quedamos. Y si yo hago caso omiso, pues él ante quién podría ir a quejarse, digámoslo así. ¿Ante quién creen ustedes? Así rápidamente, ¿ante quién puede ir a poner su queja para decir, mire, él está violando un acuerdo que en su momento nosotros hicimos? Podría ser ante la policía, ¿verdad? ¿Qué creen? ¿Quién habló ahí? ¿José? ¿José? Eric, adelante. Perdón, licenciado, ¿sería ante un órgano jurisdiccional? Exactamente. Mejor dicho, con términos más técnicos, ante el órgano jurisdiccional correspondiente, ¿verdad? ¿Existen jueces en materia civil? Sí, los juzgados de paz civil, ¿verdad? Si bien, como lo decía una compañera también, sí, esto es ámbito privado, pero hay jurisdicción también. Hay un órgano competente que es el encargado de impartir justicia en esa materia, ¿verdad? Entonces, si el Estado tiene injerencia o no en un negocio jurídico contractual, sí, porque si ustedes, por ejemplo, dan en alquiler una casa, un apartamento y, por supuesto, suscriben su
su contrato, ya sea por escritura pública o por documento privado, esperando que sí lo hagan, que a veces de palabra darle la posesión a alguien de algo es muy delicado, pero incluso si no hay, es de ir ante el órgano jurisdiccional competente, miren, yo soy el dueño, aquí están mis documentos que me acreditan como propietario del inmueble o del mueble, por ejemplo, sea un objeto, y tales personas están ahí sin mi autorización. Entonces ya el órgano competente es el que debe de tomar las medidas correspondientes para que lo desalojen, ¿verdad? Entonces, por supuesto, ¿hay injerencia del Estado en un negocio jurídico contractual? Sí, desde el momento en el que son las propias leyes las que nos dan la forma para poder llevar a cabo la contratación. Hablemos de una ley que hasta tiene ese nombre, pero no es materia de este curso. La Ley de Contrataciones del Estado, ¿verdad? En esa ley de contrataciones del Estado, por supuesto, ahí es el Estado el que debe de cuidar el patrimonio del propio Estado, los dineros, como dicen, el dinero también del Estado, pero incluso se puede negociar con particulares. Ustedes tienen una panadería y el Estado saca un evento, por ejemplo, el IX, para entregarle a todos sus hospitales 70,000 panes diarios. Si ustedes pueden brindárselos, ustedes optan por el procedimiento correspondiente en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, y ustedes pueden llevar a cabo un negocio jurídico contractual con el Estado, ¿verdad? Haciendo referencia a una ley que tiene un nombre como tal de contractual, de contratación, ¿verdad? Entonces, sí, hay injerencia del Estado en cuanto a un negocio jurídico contractual, porque si alguna de las dos partes falta a lo que se comprometió, digámoslo así coloquialmente, pues nosotros podemos asistir ante un órgano jurisdiccional. Por ejemplo, digo, a mí no me brinda lo que me ofreció, entonces, ¿a dónde puedo ir de primero? Díganme ustedes. Hacer mi reclamo, no activo, no activo. Sí, A la Manuel, DIACO. adelante. A la DIACO, exactamente. Y la DIACO, pues, es dependencia de un órgano estatal en apoyo a los consumidores y usuarios. Entonces, hay injerencia del Estado. ¿Qué procede ahí después? Llaman a las partes, los llaman como para mediar, ¿verdad? Para llegar a un punto medio, arréglense si está bien. Bueno, yo no le di el servicio que le prometí, entonces no le voy a cobrar 2 meses, por ejemplo, viviendo en un mundo ideal, ¿va? Entonces, sí hay injerencia del Estado en un negocio jurídico contractual. Oye, tengámoslo claro. Veámoslo desde el simple hecho de que son las leyes las que nos están dando el asidero legal para poder llevar a cabo ese tipo de negocio jurídico contractual, ¿verdad? Porque si regresamos también a los primeros semestres, algún fin del Estado, ¿qué podrían decirme ustedes? ¿Cuál podría ser algún fin del Estado? Velar por ¿qué podríamos decir? Por el bien común, ¿verdad? Y parte de ese bien común es establecer los órganos jurisdiccionales para dirimir conflictos que puedan ocurrir dentro de los habitantes de la República, ¿verdad? Del territorio guatemalteco. Bueno, ¿cómo vamos? Ahorita por lo menos yo creo que ya podríamos responder qué es contrato. Tenemos claro de que el Estado interviene en un negocio jurídico contractual desde que nos da la forma para llevar a cabo un contrato. De ahí, si por ejemplo nosotros no tenemos ningún problema con la persona con la que llevamos a cabo algún negocio contractual, pues está bien. Pero si existiese alguna diferencia o algún conflicto de intereses, será la vía judicial la que dé la salida, ¿verdad? Incluso en los contratos, ya sean privados o por escritura pública, siempre se establece alguna
cláusula en la que se renuncia al fuero del domicilio para que cualquier conflicto se pueda llevar a cabo en el órgano jurisdiccional correspondiente o que mejor le convenga a la parte afectada, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante y también ustedes ahí en notariado van a ampliar estos términos y demás. Oye, bueno, ¿alguna duda? Nos quedan 5 minutitos. Si no, pues creo que con el contrato estamos claros ahí, ¿verdad? Gracias, Eric. Bueno, si no hay dudas, por ahí vamos a ver qué dice Manuel. Adelante, Manuel. Sí, licenciado, gracias. Yo realmente solo quisiera pedirle un consejo. Es que yo realicé un contrato y como usted bien lo acaba de explicar, pues es la voluntad de las partes en donde crean, modifican o extinguen una obligación. El bien, como lo explicó Rolando, pues es la cosa acá, pues identifiquémosla como un vehículo, en donde nosotros pues expresamos que lo íbamos pues yo se lo iba a vender y yo lo iba a comprar a ciertas cuotas a la semana y pues, por otro lado ponemos condiciones, ¿verdad? Pero ya al final, resumiéndolo un poquito más, la persona viene y cuando termina de pagar el vehículo, pasa cierto tiempo y no hace el traspaso del vehículo. Entonces acá es en donde ya pues ya puede empezar a tomar injerencia el Estado, ¿verdad? A intervenir en apoyarnos, porque ¿qué pasa si la persona viene y no, y pues atropella a alguien? Entonces ya eso ya evoluciona a un acto penal. Si no agarran a la persona que iba manejando el vehículo, se van sobre la persona que está a nombre del vehículo. Lo ideal rápidamente para responder eso y no irnos más allá, miren pues, en un negocio de un vehículo, por ejemplo, lo ideal, y yo una vez sí realicé algún negocio de esta manera, por una condición que se había establecido dentro del mismo negocio, es que cambiamos carros y dijimos, bueno, demos tanto tiempo para hacer traspaso, de acuerdo, pero hagamos un documento privado en el que conste esa compraventa. Entonces, se hizo un documento privado con firmas legalizadas que en la fecha tal, tal persona identificada con tal adquirió el vehículo que es propiedad de tal y que tiene tantos días para realizar el traspaso. Esa es una salida previendo cualquier problema. Pero si yo ya he hecho eso también, ya inactivé 2 vehículos porque en su momento se vendieron hace mucho tiempo, la gente sí seguía pagando el impuesto de circulación, pero nunca hicieron traspaso. Entonces, lo inactivé para evitarme esos problemas. Esas son las 2 salidas. Una es prever, evitarnos problemas con un documento que se pueda llevar a cabo ante un notario que legalice las firmas. Esa es una. Y la otra, pues si no hace el traspaso como se quedó, pues yo inactivaría el vehículo. Va, Suceden licenciado, muchos accidentes al día que la responsabilidad cae sobre la persona propietaria. súper, súper. De hecho, las dos opciones que usted dijo, sí me respaldo con ellas. Una que es un contrato de compraventa y la segunda que sí ya pasé a desactivar el vehículo, que es un proceso bien fácil, que uno lo ve totalmente Sí, difícil, pero es bien fácil. así es. Y Sí. después de ello yo me pregunto, ¿y qué pasa si esta persona sigue utilizando el vehículo así, daña a un tercero? No, absolutamente. Ya inactivo el vehículo y mediando todavía un documento privado en que fue vendido a fulano de tal, pues es problema de esa persona, porque si lo para la autoridad, le deben de retirar el vehículo. En un retén y el vehículo inactivo se lo deben de quitar. Pero suceden cosas que a veces, que mire, que deme aquí, que allá y lleve, váyase, pero eso es ajeno, eso es ilegal. Pero la autoridad debe de retirarle el vehículo a la persona que circule con un vehículo inactivo. ¿Por qué? Porque simplemente no tiene, digamos, la condición para circular. Entonces se lo deben de quitar a la persona que lo circule, ¿verdad? Y con ese documento que tiene ahí ya de respaldo de que se vendió, pues ahí eso exime bastante responsabilidad. Sí. Bueno, lo vamos a dejar por ahí, estimados compañeros. Gracias por su atención. Espero les haya servido la clase del día de hoy para lo que yo necesitaba que nos sirviera, que era ampliar el tema del negocio jurídico contractual. Seguimos el día jueves. Les deseo buena noche y éxitos en su próximo curso también. Cuídense mucho. Feliz noche. Feliz noche, Buenas Lick. Muchas noches, gracias. Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Hasta